Buenos días compañeros, a partir de hoy les estaré subiendo una nueva serie de videos para mi canal. El tema será un tutorial completo del simulador Kongsberg MC90-V en su versión 2.5.1.0228. El objetivo será poner en servicio una embarcación con desplazamiento en lastre, o sea que cuenta con todos los pertrechos para la navegación y se encuentra sin carga. Nuestra embarcación es un petrolero de 305 metros de eslora con una manga de 47 metros, propulsado por una máquina principal MAN B&W 5LC90MC. La serie será repartida varias veces, iniciando la primera parte con la puesta a barras del motogenerador número 1 y el motogenerador número 2. Antes de comenzar el video me gustaría hablar de lo que son las teclas especiales de simulador. La tecla F1 es para iniciar la simulación, con la tecla F2 es para congelar la simulación, con la tecla F3 es para salir del simulador, la tecla F5 es para abrir lo que es aquí esta configuración, que es la configuración de condiciones de operación, y la tecla Home o Inicio es para entrar a lo que es el directorio de proceso. Primero vamos a cargar la condición inicial, que va a ser en este caso la de Cold Ship. Vamos a poner sonido. Y lo que son niveles y dinámicas de recomendación, les pediría que lo pusieran en rápidos, porque son muy lentos en la mayoría de los casos. Después vamos a presionar F1 y ya estará corriendo la simulación. Y ahora presionamos la tecla Home y ya estamos aquí en el panel de procesos. En la simulación que cargamos ahorita, este buque no cuenta con energía eléctrica, está totalmente en blackout. Cuenta con todos los pertrechos, pero no existe aquí energía eléctrica, ni ningún equipo está energizado, ni ninguna válvula está abierta. Lo primero que vamos a hacer será arrancar nuestro generador de emergencia. Podemos arrancarlo de dos formas, ya sea con el arranque hidráulico o el arranque eléctrico. Yo en este caso voy a utilizar el arranque eléctrico simplemente presionando Start. Dejemos que llegue a las 1800 revoluciones. Ya llegó. Después vamos a ir al número 70, Electric Power Plant. Y aquí vamos primero a encender la excitatriz de nuestro generador para que empiece a generar un voltaje. Ya que lo genere, va a generar un voltaje de 440 voltios a una frecuencia de 60 Hz. Ya teniéndolos, vamos a poner en barras el generador con nuestro bus de emergencia. Aquí le damos en breaker, en in, y ya entró a barras. Aquí a lo que es el bus de emergencia, que solo cuenta aquí con lo que son los equipos esenciales para la navegación. Vamos a energizar todos los equipos que tengamos aquí. Ya está. Aquí arriba es alimentación. Esto de aquí es todo lo que utiliza 24 voltios. Y esta parte de aquí es iluminación. Volvemos a nuestro directorio de proceso. Y ahora vamos a nuestro sistema de agua salada, el número 1. Y de aquí vamos a alinear lo que son las válvulas para que comuniquen con nuestro generador, con nuestro enfriador del generador número 1. Abrimos desde la descarga hasta la toma. Esta es la descarga de costado. Abrimos la comunicación con el enfriador del generador número 1. Abrimos la toma de fondo y arrancamos la bomba auxiliar. Se arranca con clic y se pone fuera de servicio. Se arranca con clic izquierdo y se pone fuera de servicio con clic derecho. Clic izquierdo y ya arrancó. La tenemos en servicio. Podemos ver que hay aquí un gasto, significa que está fluyendo agua salada en este caso a través de nuestro sistema.
de enfriamiento y está pasando a través del enfriador del generador número 1. Muy bien. Vamos otra vez al panel de proceso y vamos a motogenerador número 1, número 75. Lo abrimos y lo primero que vamos a hacer será llenar el cárter de aceite, porque como verán tenemos un nivel bajo de aceite. Cargamos. Con clic izquierdo abrimos la válvula y con clic derecho cerramos la válvula. Cerramos la válvula. Tenemos aquí unos filtros, los filtros de aceite, el sistema duplex. Seleccionamos el filtro con el que vamos a trabajar, en este caso seleccionaré yo el 1. Y pondremos las bombas de prelubricación, en este caso la vamos a poner en manual y la vamos a encender. Ya observaremos que ya tenemos un gasto, o sea que ya está fluyendo aceite a través de nuestro sistema de lubricación, de este caso del motogenerador número 1. Después vamos a encender lo que es el precalentador. Lo ponemos simplemente en modo automático. Es eléctrico este, no ocupa vapor, así que va a estar funcionando ya. Ya como verán ya existe un gasto, ya está fluyendo agua y ya la temperatura se encuentra subiendo. Después vamos a seleccionar un filtro de combustible, en este caso seleccionaré el 1. Vamos a abrir esta válvula, es una válvula de corte. Y vamos a seleccionar diésel, en este caso ya está seleccionado. Es la línea amarilla. Y vamos al tanque de servicio de diésel. Esta válvula aquí es la que comunica con el generador número 1 y el generador número 2. La voy a abrir. Y esta válvula es la que comunica con todos estos tres sistemas, que es el de generador número 1, hacia la caldera y hacia el sistema de combustible. La abrimos. Y ya tenemos combustible, ya tenemos lubricación y ya tenemos enfriamiento. En este caso, vamos a lo que nos falta aquí es aire de arranque. Vamos a nuestro sistema de aire de arranque. Vamos a rellenar primero nuestra botella de emergencia. Abrimos esta válvula de comunicación y vamos a arrancar este compresor, que es el compresor de emergencia. Lo arrancamos de forma automática desde el directorio de paneles. Entramos aquí, entrará esta configuración y vamos al número 102, Power Shift. Compresor de aire de emergencia. Es este de aquí, número 59, lo ponemos en automático. Y ya como verán ya arrancó. Podemos picar aquí el número 59 y nos llevará a la pantalla del sistema de aire de arranque. Ya. Aquí podemos ver que ya se encuentra funcionando. Y ya se encuentra llenando nuestra botella. Esperaremos hasta que se llene la botella. Podemos agilizar nosotros nuestro tiempo e ir hacia el generador número 2 y prepararlo para ponerlo después en servicio. Venimos aquí y repetimos el mismo proceso que hicimos en el generador número 1. Cargamos aceite lubricante. Abrimos un filtro. Y en este caso la bomba de prelubricación la podemos en control automático para que se encuentre funcionando. Precalentador lo ponemos en automático. Abrimos un filtro de combustible. Abrimos esta válvula de shutdown. Y ya, tenemos comunicado nuestro motogenerador hacia el combustible, tenemos lubricación y tenemos enfriamiento. Regresamos aquí y esperamos. La presión que ocupamos para poder arrancar el motogenerador es de 14 kilos. Simplemente es de esperar hasta que rellenemos esta botella con 14 kilos.
Como verán, tarda mucho lo que es la animación. Déjenme revisar si tengo lo que es las animaciones rápidas. Sí, sí las tengo rápidas, como ven. Así que tardaría más si las tuviéramos en condiciones normales. Revisamos nuestro generador. Ya está llegando a la temperatura. Es muy importante esto, que antes en la vida real tener lo que es la temperatura correcta de nuestro generador para su funcionamiento. En este caso tenemos un precalentador, está calentando lo que es el agua de enfriamiento para que la tengamos a una temperatura correcta para arranque, que en este caso tiene su set point a los 75 grados centígrados. Ya vamos a llegar a los 14 kilos. Ya tenemos 14 kilos. Ya podemos abrir las válvulas que comunican, en este caso con el generador número 1 y el generador número 2. Ya como verán, ya nos quitaron aquí la alerta de baja presión. Vamos aquí a generador 1. Revisamos que todo esté bien, temperaturas, presión, combustible. Y lo único que tenemos que hacer es arrancar. Como verán, ya después de que se arrancó, el preheater se apagó. Y la bomba de aquí de prelubricación la pondremos en automática. Ya deberíamos de apagarla. O bueno, no hasta que llegue a la temperatura. Este se va a apagar automáticamente, no hace que le dejes encendida. Automáticamente, mientras la configuración se controla en automático, sola se va a apagar. Okay. Ya tenemos nuestras revoluciones, ya tenemos nuestra temperatura. Ok. Vamos a pantalla número 70, Electric Power Plant. Y vamos a poner a barras el motogenerador número 1. ¿Qué hacemos? Encendemos la excitatriz. Esperamos que produzca el voltaje que deseamos. Y lo metemos a barras. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a ir a Panel Directory. Al número 141, Diesel Generator 1. Y el Circuit Breaker lo vamos a poner en conectar. Como escucharán, ya conectó. Volvemos y como ven, ya conectó. Ya está aquí en el... Está a barras, pero todavía no está a barras con los equipos. Tenemos que poner esta cuchilla, tenemos que meterla. Simplemente le damos clic. Ya está. Ahora vamos a Process Directory.
número 71. Y todos estos los energizamos, todos los que se encuentren. La bomba de agua, lo más probable, la bomba auxiliar, es que se nos salió de servicio en el momento en el que nosotros metimos a barra este generador. Así que vamos a ir a revisarlo. Como verán, sigue encendida, estamos bien. Número 72, feeders. Alimentamos todo. Directorio de proceso. Sistema de agua, como verán, sí, se apagó esta bomba. Vamos a encenderla otra vez para recuperar presión. Aquí nos salió esta alarma. No se preocupen, esto es de la electrónica, del control de la máquina principal. Y estas bombas las vamos a poner en remotas, simplemente dándole clic. Y después nos metemos aquí al panel directory, número 102. Seawater Pumps, las ponemos en automático. Ya se arrancó una. Como verán, ya arrancó una. Y ya está fluyendo agua de mar a través de nuestro enfriador. Abrimos el enfriador del motogenerador número 2 para comunicarlo. Y ya, habrá flujo a través de este enfriador. Vamos al motogenerador número 2. Y vamos a arrancarlo, sincronizarlo y ponerlo en barras. ¿Cómo se hace esto? Vamos a poner el control en remoto. Vamos a Electric Power Plant y su excitatriz la vamos a encender. Y ya teniendo esto cumplido, estos permisivos cumplidos, ya podremos arrancarlo desde manera remota. Si no tuviera yo la excitatriz prendida o el resto de los equipos que están aquí estuvieran automáticos, no me dejaría encenderlo en lo que es el arranque remoto. Vamos a arrancarlo remotamente desde el directorio de paneles. Diesel Generator 2. Ya tenemos encendido la luz de listo. Vamos a arrancarlo. Se nos encendió una alarma, vamos a ver qué es. Es la presión de la botella de aire de emergencia. No importa, obvio se tiene que bajar. Ahorita se rellena y el mismo compresor va a rellenar. Silenciamos. Ya lo arrancamos. Ya tenemos un voltaje, tenemos una frecuencia 60, y en este caso las vamos a sincronizar con el generador número 1. Vamos a panel directory. Vamos a Diesel Generator número 1. Y abrimos también la de Diesel Generator número 2. Y con las teclas de las flechas hacia izquierda o derecha nos desplazamos. Me voy a desplazar a número 1. Vemos la frecuencia, tenemos 60.4 Hz. Y acá en el otro tenemos 60.38 Hz. ¿Cómo los vamos a sincronizar? Vamos a igualar la frecuencia en los dos. En este caso con el que no está en barras, con el que vamos a meter. Abrimos el sincronoscopio. Seleccionamos el generador número 2. Y reducimos la frecuencia hasta igualarla. Vamos a hacer que se mueva más rápido. En el momento en que lo tengamos al 5 para las 12, simplemente damos en conectar. 5 para las 12, ya. Conectó. Ya lo tenemos en barras. ¿Qué hacemos ahorita? Incrementamos aquí la carga del gobernador.
Ya como verán, ya los tenemos los dos aquí. Simplemente ahora lo que vamos a hacer es igualar cargas manualmente, utilizando simplemente el gobernador. Incrementamos carga. Ya incrementamos hasta estar más o menos iguales. Ya que las tenemos así, ya tenemos en barras los dos motogeneradores, alimentando todos lo que son los consumos a bordo de todos los equipos. Fin del video, muchas gracias.